Sean todos bienvenidos los que están por primera vez. Les explico un poco lo que está pasando. La iglesia, para los que nos acompañan por primera vez, es de sordos y oyentes, ¿no? Entonces tenemos ese gran privilegio como iglesia. Y hoy es el primer servicio que tenemos juntos, ¿no? Por eso es que están viendo a los muchachos así salir, ¿no? Porque algún momento Dios va a hacer una de dos cosas. Va a poner un pastor que hable completamente señas, entonces esa es la verdad lo ideal, sería lo ideal. Alguien que hable completamente señas. O habrá alguien a la par aquí conmigo que interprete el servicio, pues, pero sinceramente lo mejor, y de entrada les pediría orar por eso, ¿no? Que Dios provea por un pastor o alguien que hable señas para que realmente esté con ellos. Haría una gran diferencia, más de que yo esté ahí y alguien esté interpretando, ¿no? Así que de eso se trata. Permítame un segundo. No, de eso se trata, de que Dios vaya formando a su iglesia, la gente para servir, ¿no? No que yo sea el centro de todo o algo así, porque realmente no lo es. Dios es el centro de esta iglesia, amén. Amén. Debería. Entonces, sean todos bienvenidas, mamás. Hoy tenemos una celebración especial para ustedes, así que por favor, espero que hayan venido con tiempo. Vamos a celebrarlo hoy, ya que el martes es el Día de las Madres aquí en Nicaragua. Y pues hoy que no queremos dejarlo pasar, sino que después de la iglesia vamos a tener un tiempo de comunión. O sea que por favor, bienvenidos sean todos. Si tienes una Biblia, les ruego que vayan a Génesis capítulo 39. Ahí es donde vamos a estar hoy, pero antes de todo, oremos. Señor mi Dios, infinitas gracias por el tiempo de alabanza. Gracias Dios porque eres infinitamente bueno. Tú eres todo lo que necesitamos, Señor. Tu palabra que mora en nuestra mente y nuestro corazón y nos haga caminar, proclamar la verdad de quién tú eres, Señor. Te ruego, te suplico, mi Dios, que por favor calles todas las mentiras, todo el dolor o ataque del enemigo, Dios, que pueda estar en nosotros hoy, que podamos verte con toda claridad, Señor. Ruego por la prédica de hoy, Dios, por lo que nos has estado enseñando por medio de la vida de José. Ruego, Dios, para que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón a una nueva esperanza en ti, Señor, que no falla, que es fiel, que perdura por siempre y para siempre, mi Dios. Tú eres absolutamente bueno y nos sostienes, nos cuidas, proteges, nos amas a pesar de nosotros, Dios, y enséñanos a vivir por medio de esa verdad todos los días de nuestra vida. Amén. Ok, hermanos, hemos estado estudiando Génesis 37, la vida de José, ¿no? El título de la serie es de un amor cultural a un amor verdadero. Lo que quiero que salga de sus mentes es poder ver todo lo que ha pasado en la vida de José y cómo eso no moldea su vida, sino que el Evangelio, Dios, lo que Él cree, lo ha moldeado y lo ha llevado a vivir la vida que Él ha llevado. 2 semanas hicimos un paréntesis en ver la vida de Judá, pero hoy en Génesis 39, del 1 al 6, vamos a retomar a José. Recordemos que en Génesis 37, José fue vendido, no por sus hermanos, lo querían matar, pero al final dijeron, no manchemos nuestras manos de sangre, vendámoslo mejor, hay más provecho en eso. Lo vendieron como esclavo y fue enviado a una tierra a la que probablemente él no conocía y no había visto. Fue enviado lejos de su familia y entendiendo que ya no iba a regresar, ¿no? Fue vendido como un esclavo. Fuera de su casa, lejos de su casa, su vida no va a tener valor alguno para nada más que el valor que su amo le dé. Si su amo pensaba que era mejor matarlo, lo podía hacer porque él era su amo, él era un esclavo que no tenía derecho. Si Dios le diera otro sueño, recuerden que en Génesis 37 tuvo sus primeros sueños. Si Dios le diera otro sueño, no habría nadie interesado por escucharlo, no habría nadie a quien compartirle ese sueño y ciertamente nadie iba a querer tener algo que ver, a nadie le iba a importar. También quiero que recuerden que durante este periodo que José estuvo como esclavo,
Dios no habló a su vida, no tuvo otro sueño. O sea, estaba en la parte más complicada de su vida y Dios no le habló. No había algo que durante ese tiempo, digamos, que Dios le habló de nuevo por medio de un sueño. Solo vemos a un joven creyente que aprenda a depender más y más en Dios. Eso es lo que estamos viendo. Un joven creyente que aprende a depender más y más en Dios. ¿Por qué? Si no lo hace, póngase en sus pies. Póngase los zapatos de José. Imagínate que has sido vendido como esclavo. No tienes derecho. ¿Qué sucedería con tu corazón si no estás dependiendo más y más en Dios? ¿Qué pasaría contigo? Con esta pequeña introducción te diría yo, ¿puedes ver el cuidado de Dios en la vida de José? Piénsalo un poco, mira lo que te estoy diciendo. José fue vendido como esclavo por medio de sus hermanos. Y te estoy diciendo que el hecho que haya pasado eso a la vida de José fue el cuidado de Dios hacia él. Y déjame decirte por qué. Judá fue libre en hacer lo que quisiera. Su hermano, el capítulo anterior, capítulo 38, fue libre en hacer lo que quisiera, en ceder ante sus placeres. Pero José, siendo un esclavo, es llevado a un lugar donde él no tenía la oportunidad de pensar en sus placeres. Judá fue libre y cedió ante todos sus deseos. José ahorita fue llevado a un lugar donde él no iba a tener tiempo de pensar en lo que él quería, en planificar su vida, sus deseos o anhelos. No tendría la oportunidad de ver nada o pensar en nada de eso más que en Dios. Y de nuevo, puedes ver el cuidado de Dios por medio de eso. Si vemos ambas historias, te preguntaría, ¿dónde preferirías estar? Piénsalo, en los zapatos de Judá, un hombre que fue llevado por su carne, ¿no? Y perdió a su hijo, perdió a su esposa y cometió incesto. ¿O prefería estar en los zapatos de José, que aunque eso implique tiempo en esclavitud, dolor, miedo, ¿no? Enojo? No fue un tiempo corto, fueron varios años así. Pero aún así, te preguntaría, ¿no preferirías pasar por todo eso, todo lo necesario, todas las pruebas que sean, con tal de que tú sepas que el Señor está contigo? O sea, piénsalo, ¿preferirías estar en los zapatos de Judá, cediendo ante tus placeres, o estar en los zapatos de José, que a pesar de este momento en su vida, tú tendrás toda la seguridad, el Señor está conmigo? El Señor formó mi corazón. El Señor es el que me sostiene. El Señor es el que me capacita. El Señor cuida mi corazón. El Señor es el que me ha dado la fortaleza para seguir adelante. El Señor me ha fortalecido para perdonar a mis hermanos y amarlos genuinamente. ¿Qué preferirías? El Señor es el que me consuela. ¿O preferirías decir como Judá, haré lo que yo quiera, mi placer, cederé ante mi carne como yo desee, sin importar el costo? Y todo esto, hermanos, de parte de José es mucho mejor que cualquier placer personal. Solo piénsalo, es mucho mejor que cualquier placer personal. El Señor está conmigo. Hay mucho más deleite en ello, mucho más gozo de saber, de reconocer en tu corazón y creer, el Señor está conmigo, versus hoy pude comprar el carro que siempre he querido comprar. Hoy me dieron el aumento que siempre quise tener. Hoy me salí con la mía. Hoy tuve todo lo que yo quise. ¿Vas a decirme que eso es mucho mejor que el hecho de saber, el Señor está conmigo? Puedes ver el cuidado de Dios ahí, en José, en separar a José de su familia. Y lo que te estoy diciendo es complicado, ¿no? Uno no piensa en eso, pero puedes ver el cuidado de Dios en separar a José de su familia y llevarlo lejos a Egipto, lejos de ellos. Ahí el carácter de José fue probado, fue puesto a prueba por completo. Sus convicciones fueron probadas, si su corazón realmente estaba dependiendo en Dios o no. Él fue puesto al límite. Y por eso su corazón no tuvo otro lugar más que ver a Dios. Y eso es lo bello de esto.
fue llevado a un lugar porque míralo, era un esclavo sin derecho. ¿Qué era lo único que tenía él delante de él? Dios. Su corazón viéndolo a él, dependiendo de él, porque él no podía llegar ante Potifar y decir, Potifar, estoy cansado, quiero ir a dormir, ¿puedo? Lo mandaban a matar seguramente. Solamente podía descansar en el Señor. Y así leemos Génesis 39, versículo 1 y 2. Cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los israelitas que lo habían llevado allá, pero el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero y vivirá en la casa de su amo el egipcio. Y vivía en la casa de su amo el egipcio, perdonen. Ahora debemos de meditar un poco en tu corazón. Debes poner hoy tu barba en remojo. El versículo 2 dice algo muy importante. El Señor estaba con José. El Señor estaba con José. Ahora, esta es mi pregunta para ti. ¿Qué significa bíblicamente que el Señor está contigo? La mano de Dios está contigo. ¿Qué significa bíblicamente hablando, el Señor está conmigo? Y te diría, ¿acaso la respuesta a esa pregunta está condicionada a tus circunstancias? El Señor está conmigo si las cosas me van bien. Si las cosas me van mal, el Señor no está conmigo, está enojado conmigo. ¿Qué significa bíblicamente que la mano de Dios esté contigo? La mano de Dios está siempre con sus hijos. A diario. A diario. Estás aquí hoy, ¿no? Amén. La mano de Dios está contigo. ¿Abriste tus ojos hoy? ¿Respiraste? La mano de Dios está contigo. Matagalpinos, ¿tomaste café hoy en la mañana antes de venir? La mano de Dios está contigo. La tierra no se abrió mientras venías caminando a la iglesia para recibirte por tus pecados, sino que Dios te sostuvo con su mano y misericordia, te llevó durante todo el camino para dirigirte aquí hoy, a alabar su nombre. La mano de Dios está con nosotros. En el caso de José, sabemos que fue injustamente vendido. No fue, fue injusto. Fue vendido como un esclavo, fue sacado a la fuerza de su casa, de su tierra, fue desnudado y puesto harapos. Y más adelante veremos que fue injustamente llevado a la cárcel o al calabozo porque una mujer dijo que había intentado acostarse con él cuando era mentira. Y todo esto en el día de hoy podría ser considerado como eventos que demuestran que la mano de Dios no estaba con José y que Dios estaba haciendo pagar a José por sus pecados. Pero sabemos que no es así. Versículo 2, estaba como un esclavo y la Escritura dice la mano de Dios estaba con él a pesar de lo que estaba pasando. ¿Y acaso esto también no te debería hacer pensar en nuestro Señor Jesucristo? Fue condenado injustamente, fue golpeado, apedreado, escupido injustamente. Dijeron de que él había dicho mentiras, que manipulaba, que robaba, que estaba contra el César. ¿Cuántas cosas dijeron en contra de él? Lo desnudaron igualmente. Mira todas las maldades hechas hacia él, todas las injusticias. Pero todos nosotros sabemos que la mano de nuestro Padre Celestial estaba con él. Es más, Isaías mismo nos dice que fue el plan de Dios hacerlo sufrir. Fue su gran plan. Y así en medio de todas esas tribulaciones del Señor, Dios mismo lo levantaría y nos mostraría a todos nosotros que hay salvación por medio de Él para todo aquel que cree en nuestro Señor. Entonces, hermanos, te pregunto, realmente, ¿cuál debe ser tu mayor preocupación hoy? Y esta es una pregunta muy seria porque va a moldear mucho la manera como tú vivas el Evangelio, como tú crees al Señor. ¿Cuál debe ser tu mayor preocupación hoy? Que las cosas vayan marchando según tu plan, que puede ser muy bueno, pero tu mayor preocupación es que las cosas vayan marchando según tus planes, tus deseos, tus anhelos,
O que sin importar la circunstancia, tu único deseo, tu único consuelo, tu único gozo, sea que el Señor llene tu corazón. Que la mano de Dios esté contigo independientemente de lo que suceda. Salmo 101, versículos 6 al 7, si me puedes acompañar. Salmo 101, versículos 6 al 7. Mira lo que dice el salmista, Salmo de David. Mis ojos estarán sobre los fieles de la tierra para que moren conmigo. Mis ojos estarán sobre los fieles de la tierra para que moren conmigo. El que ande en camino de integridad me servirá. Me servirá. El que practica el engaño no morará en mi casa. El que habla mentiras no permanecerá en mi presencia. ¿Cuál debe ser tu mayor preocupación? ¿Que las cosas salgan como tú lo desees? ¿O que en cualquier circunstancia tu único anhelo, tu único consuelo, tu único gozo sea el Señor? En riquezas, gloria a Dios. En pobreza, gloria a Dios. El Señor me sostiene. El Señor está en mí. Te preguntaría, ¿debe haber espacio para el reproche en un creyente? El reproche hacia el Señor. El enojo contra el Señor. Yo te diría, claro que no. Tal vez algo de queja, ¿no? Somos pecadores. Algo de queja ahí. Como, ¿cómo puede pasar esto? Pero al final del día, tu boca debe confesar como Job lo hizo. Job, si no me equivoco, capítulo 2, versículo 10. Aceptaremos el bien de Dios, pero no aceptaremos el mal, dice Job. En todo esto Job no pecó en sus labios. No, su esposa le había dicho a Job, renegá a Dios, ¿por qué? Te has perdido todo, ya no tienes dinero, tus hijos han muerto, la casa está por perder. Y creo que a este punto le iba a dar lepra ya. Y Job le dice, aceptaremos el bien de Dios, pero no aceptaremos el mal. Es ahí un hombre que en cualquier circunstancia su anhelo, su gozo era el Señor. Entonces, hermano, con eso te diría que tu boca confiese, prefiero 1000 veces estar contigo, mi Dios. Prefiero 1000 veces ser consolado por ti, mi Dios, que ser lleno de todos los placeres de este mundo, que se me concedan todos los deseos de mi carne. Prefiero 1000 veces. 1000 veces tu mano sobre mí, sea lo que sea que traigas, sé que tú eres bueno y justo y que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Por tanto, Señor, haz conmigo como desees. Sé que algunas veces parece que a aquellos que son perversos les va mejor, ¿no? Parece que eso que tú dices, él es un pecador, pero le va mucho mejor que a mí, le salen mucho más rápido las cosas, le sale todo va mucho mejor, ¿no? ¿Por qué? Pero, hermanos, Dios no les ha bendecido. Dios no les ha bendecido. La mano de Dios no está sobre ellos. Y tú tienes que recordar constantemente, todo lo bueno viene de los cielos. Todo lo bueno, todo. En el momento que tú estás viendo horizontalmente y no estás viendo a Dios, te estás conformando con basura. Basura, algo que no vale y no es eterno, que se pudre, que no lo llevarás contigo a la tumba, pero Dios en tu corazón, de aquí para siempre. Nunca les va bien a esos hombres o a esas mujeres que buscan sus propios placeres, nunca. Buscan su conveniencia, siempre. Pero Dios tiene control de todo eso y las cosas que tienen ha sido porque Dios ha permitido que las tengan. Y Dios puede ocupar eso para bendición o para maldición. Dios puede otorgar o dar su bendición por un tiempo, incluso a los pecadores. Pero Dios ocupa esas bendiciones para sus propósitos. Dios lo puede usar para que esa persona experimente las consecuencias de vivir bajo su propio placer, como lo miramos en Judá. Dios lo dejó, ¿no? Y Judá fue, hizo lo suyo, vivió por su propio placer y él experimentó las consecuencias de vivir por su propio placer. O las usará para traer arrepentimiento genuino en la vida de sus hijos,
a quitarle todas las cosas si es necesario, pero así mostrar su protección, como lo vamos a ver en José. Dios le quitó todo a José. O sea, su túnica especial, el favoritismo de su padre, pero Dios lo usó para bendición en la vida de José. Así que la pregunta importante, hermanos, en el momento de las riquezas o en el momento de la aflicción, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? ¿Esperando en el Señor y dependiendo siempre en Él, confiando siempre en Él? ¿O quejándote constantemente? Quejándote, comparando con otros. Entonces, con lo que te he dicho, hermanos, te diría yo, la prosperidad, tener muchas cosas, ser próspero, es realmente una muestra de que la mano de Dios está contigo. Realmente lo es. Tener mucho dinero, tener casas, carro, vehículo, lo que sea, es una evidencia de realmente que la mano de Dios está sobre ti. No. Déjenme contarle una historia esta semana, donde algunos de ustedes conocen dónde vivimos, pero donde vivimos en verano no hay agua, ¿no? O sea, es difícil, es escasa. Y siempre hemos pensado en la posibilidad de hacer un pozo en nuestra casa, pues, pero investigando cuánto vale, es carísimo hacer un pozo si lo quisieras hacer con maquinaria. Y de repente alguien me dijo, mira, tengo un tío que hace, tal vez todos me entenderán, anda bejuqueando, ¿no? Bejuco. Entonces, buscando agua a la antigua, ¿no? Como se hacía antes. Yo dije, bueno, está bien, vale la pena. Digo, decirle que venga ya, que me diga dónde hay y voy a hacer el hoyo. Y si no hay agua, por lo menos tengo un hoyo grande y ahí puedo guardar agua, ¿no? Entonces, ya si no hay nada, por lo menos voy a tener dónde almacenar agua. Está bien. Era un señor mayor el que vino a mi casa, más de 60 años. Y fue muy interesante este señor. Me dio una risa porque andaba su mochila y sacó su bejuco de la mochila, era lo único que andaba. Si no sabes qué es un bejuco, es un palo delgadito así de largo y eso es todo. Eso es lo único que andaba en su mochila. Yo estaba como que lo hubiera traído en mano. Pero lo que me impresionó de este señor, antes de comenzar a trabajar, oró. O sea, este señor de 60 años, un hombre humilde, vino y dice, Señor, por favor, guíanos en esta hora y enséñanos dónde va a haber agua, así como lo hiciste con tus antepasados. Y comenzó a nombrar a Abraham y todo. Yo me quedé, amén. Comenzamos muy bien, dije yo. Mucho mejor que haber pagado $500 por un estudio de los que te hacen hoy, ¿no? Pero este señor me impresionó. Era una fe tan práctica de este hombre. Era un hombre que ha andado bejuqueando, no sé si esa es la palabra, pero han andado trabajando en eso desde 15 años. O sea, él me dijo, me enseñaron desde que tengo 15 años. Y ahora tiene más de 60. Y todavía al día de hoy su fe es tan práctica, su confianza en el Señor es tan práctica que comenzó orando. Yo me quedé, qué increíble. O sea, qué increíble este señor. Y así este señor en su escasez, porque después lo fui a dejar a su casa, en su escasez, era un hombre que mucho más rico y mucho más sabio, mucho más próspero que gente que tiene mansiones en su casa. O sea, que tienen de todo lo que tal vez ustedes pudieran anhelar. Hermanos, se trata del corazón. ¿Qué tanto te estás deleitando en el Señor? ¿Qué tan contento estás con Él? ¿Qué tanto estás siendo agradecido con el Señor? Y ahora tengo un trabajo arduo, porque el Señor encontró agua en la casa y fue chistoso al final también. Era como, Él no sabía lo que estaba haciendo, pero si fuera un ring de boxeo, Él me dio 2 golpes y me noqueó fuerte. Porque cuando me dijo, bueno, aquí hay agua, me dice. Entonces yo le pregunto, en mi ignorancia, le digo, mire, le digo, y así con lo que está haciendo, ¿usted me puede decir a qué profundidad hay agua? Entonces comienza y empieza, unos 15 metros, me dice yo. Unos 15 metros profundo. Yo, ¡ah, qué barbaridad!
Y a lo cual termina él diciendo, y en donde está es pura laja, entonces como voy a excavar tal vez 60 centímetros y ¡pum! Laja voy a encontrar. Y entonces él concluyó con esto, pero no se preocupe, me dice, cada vez, porque yo le dije que yo iba a empezar a hacer el hoyo hasta donde pudiera llegar. Entonces me dice, no se preocupe, me dice, cada vez que comience a trabajar, órele al Señor y a lo mejor Él le puede hacer subir el agua y no tenga que cavar tanto. Y yo como, Señor, dije yo, gracias, amén, le digo yo. Pero de nuevo, la fe práctica de este hombre era, si hay que cavar 15 metros, cavémoslos, pero cada vez oremos al Señor porque Él puede hacer lo que sea necesario. Yo, amén, amén, gracias. Pero el mundo nos quiere hacer pensar que las aflicciones, las pruebas son evidencias de que Dios no está contigo. Que la prosperidad es evidencia de que el Señor te está bendiciendo. Pero en la historia de José, solo en 2 versículos, estamos viendo que no es así. No es así. Acompáñame, 2 Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 12. 2 Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 12. Este es Pablo diciendo, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Y comienza con una lista que debe impresionarte porque este es Pablo hablando, un hombre que yo sé que tú también sabes que la mano de Dios estaba sobre él. Comienza en el versículo 8, afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Llevamos siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Versículo 12. Así que en nosotros obra la muerte, pero en ustedes la vida. Este hombre está diciendo lo necesario, lo que sea necesario. Si va a obrar la muerte en nosotros, bien, pero para que en ustedes obre vida. Y así seguimos. Si puedes regresar a Génesis 39. Es interesante porque el hombre perverso y separado de Dios es capaz de ver la mano de Dios. Un hombre perverso que no cree en el Señor, que está separado de Dios, es capaz de ver la mano de Dios. Y los versículos 3 y 4 de Génesis 39 nos lo comprueban. Mira, dice, está hablando de Potifar. Vio su amo, o sea Potifar, que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Potifar está confesando. Aquí José tiene algo interesante. El Señor está con él. Versículo 4. Así José halló gracia ante su ojo y llegó a ser su siervo personal. Y él lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía, ¿no? El hombre perverso y separado de Dios es capaz de ver la mano de Dios. Recuerdo a mi padre. Mi padre era un hombre muy inteligente. No lo digo por decir, realmente era muy inteligente. Pero era muy sabio en su propia opinión. Eso es lo malo de las personas inteligentes, ¿no? Muchas veces es como que mueren con las botas puestas, decía yo, mueren en su regla. Pero era inteligente ante los ojos del mundo, autosuficiente, en su corta vida y básicamente con un trabajo nicaragüense, nada extranjero ni nada por el estilo, o sea, con su propio esfuerzo y salario nica, él fue capaz de comprar 3 casas. Eso hoy en día es decir bastante, de hecho. Pero en el punto más complicado de su vida, al igual que pasó con Judá, como vimos la semana pasada, él pudo ver la mano de Dios. Recuerdo un día de tantas pláticas que tuvimos, él me confesó algo que yo me quedé sorprendido, porque para mí este era un hombre que había logrado lo que había logrado por sus propias fuerzas, pero yo sabía que no era así. Pero un día íbamos, me acuerdo del semáforo en el que estábamos platicando en el vehículo y él me decía, yo veo que Dios fue quien movió todos los detalles
para que yo pudiera operarme de corazón abierto. Él tenía un problema en el corazón y pues es toda una historia, pero fue increíble cómo Dios fue moviendo cada pieza para que él pudiera ser operado en el tiempo adecuado. Y él confesó eso, y lo dijo un hombre perverso, mi padre, que nunca había dependido en Dios y siempre había trabajado por sus propias fuerzas. Y ahora vemos a Potifar, un hombre idólatra, egipcio. Con eso te digo mucho ya, un hombre egipcio. Probablemente él era dado a la hechicería, seguramente. Toda la brujería y toda la hechicería salió de ahí. Y él seguramente apoyaba, seguía y hacía todo lo que era necesario. Pero vemos que la Escritura nos dice, vio su amo que el Señor estaba con él. O sea, este hombre, hechicero, digamos, miró que la mano de Dios estaba con él. El nombre Potifar, de hecho, ya significa mucho, significa dedicado al sol, y era la deidad local en ese momento. Era capitán de la guardia, era un funcionario del rey. O sea que, quién sabe cuántas cosas alocadas debió haber visto este hombre de la mano del rey y cuántas cosas alocadas debió haber hecho él. Y ante este hombre, la gracia de Dios resplandeció en gran manera por medio de José. Él pudo ver y él dijo, la mano de Dios está sobre él. La gracia de Dios se hizo evidente ante los ojos de Potifar, un hombre pagano, un hombre que no había escuchado de Dios probablemente nunca en su vida, ciego en sus delitos y pecados. Dios usó al piadoso José para hacer ver las bondades de Dios en la vida de Potifar. Mira, este hombre entraba al palacio, miraba las riquezas del palacio, miraba estatuas inmensas de oro probablemente, quién sabe. O sea, miraba de todo, pero a pesar de todas esas cosas que a nosotros muchas veces nos ciegan, o sea, somos tontos porque lo que miramos y lo que anhelamos, algunas veces un carro, más reales o algo por el estilo, este hombre miraba más. Y aún así, él dice, vio su amo que el Señor estaba con él. Pudo ver los tesoros que hay en Egipto, pero aún así pudo ver al verdadero Dios. Yo te diría, si este hombre pudo ver la mano de Dios, entonces, hermanos, cuán perversos somos nosotros cuando somos incapaces de ver la mano de Dios en nuestra vida. Piénsalo. Si este hombre pudo ver la mano de Dios, cuán perversos, ciegos somos nosotros cuando nos quejamos y somos incapaces de ver la mano de Dios en nuestra vida. E incluso en los más mínimos eventos. Debes recordar y recuerda muy bien esto, Romanos 6, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. La paga del pecado es muerte. Solo ahí, ¿cuántas veces has pecado hoy desde que te levantaste? No serías capaz de contarlo. Pereza sería la primera. No te costó levantarte de cama probablemente. Es muy rara la persona que de repente se levanta con todas las energías del mundo y a trabajar. Es muy rara, aunque sí existe. He conocido. Pero así. Más la paga, porque la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Las Escrituras nos enseñan que nada de lo que procede del hombre, tus planes, tus placeres, tus deseos, nada de lo que venga de ti o de alguien más sirve para nada. Nada, excepto lo que venga de la mano de Dios. Porque separado de Dios, nada podemos hacer, nada sirve. Así que el Señor pone gracia en sus hijos y hace que aquellos hombres perversos puedan ver por medio de ti la gracia de Dios. Y eso es un gran privilegio. O sea, es un gran privilegio que tú y yo tenemos. Que seamos usados para que el Señor pueda brillar más en los ojos de alguien que no cree en Dios, en los ojos de un hombre o una mujer perverso, terco en sus propios pecados. ¿Cómo se ve esto en la vida de José, hermanos? Mira, un recuento rápido. Aunque cambió de condición, José cambió de condición, pasó de ser libre a esclavo, José no cambió su espíritu.
Aunque le quitaron las túnicas especiales de colores y las cambiaron por harapos para que él trabaje como esclavo, él nunca cambió su carácter. Y aunque fue separado de su Padre en esta tierra, su corazón nunca fue separado de su Padre celestial. Y te diría yo, aunque estaba en casa de un idólatra, en una nación idólatra, él nunca paró de adorar a Dios. Así que te diría, qué gran privilegio tenemos. Si tu perseverancia en medio del sufrimiento hace exponer mucho más a Dios, a tu perverso esposo, gloria a Dios por tu perseverancia en la fe. Si tu perseverancia, si tu amor al Señor, hombres, gana a tu esposa o a tu terca esposa para el Señor, para que ella reconozca más la gracia de Dios, pues gloria a Dios por el sufrimiento. Si tu constancia ante el sufrimiento hace que el Señor sea más evidente a otras personas, a otros pecadores, entonces, hermanos, tu boca debe decir, Señor, úsame todo lo que ese es, porque lo único que quiero es que tu mano esté conmigo. Pero Potifar, y esta es la parte que debes de entender, al igual que muchos hoy perversos, tiene un gran mal. Potifar, al igual que muchas personas hoy. Es interesante la palabra que usa. Su amo vio que José, que la mano de Dios estaba con él, o que el Señor, el original es aquel que existe, más o menos, dice. El original habla sobre Jehová, pero por el contexto se traduciría aquel que existe. O sea que Potifar está diciendo en el versículo 4, en el 3, y vio su amo que el Señor, cuando dice el Señor, aquel que existe, sería la traducción más correcta. Pero ¿cómo Potifar supo que era Jehová? Seguramente Potifar le preguntó a José, ¿y a qué Dios adoras tú? Porque yo adoro a la mosca, adoro a la vaca, adoro a no sé qué, a la rana, a todos estos dioses. Y José seguramente lo ha dicho, a Jehová, el único Dios. Pero igual, mira, Potifar, fue evidente para él que la mano de Dios estaba sobre José. Pero Potifar se limitó a simplemente usar a José, y esto es interesante que lo medite. Él ya vivía en Egipto, y en Egipto se rendía culto a muchos dioses, y muchos de esos dioses eran dioses que su intención era que hubiera mucho fruto, ¿no? Como para que si tenías un plantío de manzana, que se te multiplicara por 100 o algo por el estilo. Ellos ya rendían culto a dioses para hacer eso, y luego viene José y está viendo que la mano de Dios está sobre él, y Potifar lo está entendiendo. Hombre, el Dios de este muchacho es mucho más efectivo que todo lo que yo he hecho. Pero aún así, aunque Potifar ve eso, solo se limita a recibir los bienes, pero no el verdadero regalo. Piénsalo. Aunque Potifar está viendo que el Dios de José es más poderoso o es más bondadoso que sus propios dioses, solo se limita a recibir los bienes, pero no el verdadero regalo. Su ingratitud revela su verdadero corazón. Está despreciando al verdadero Dios. Él ve las bendiciones de Dios y por lo menos, piénsalo, él está viendo las bendiciones de Dios, y por lo menos debió haber preguntado a José, ¿cómo puedo agradecer a Dios porque ha multiplicado mis riquezas por medio de ti? Por lo menos, ¿cómo puedo rendirle culto? Pero como mucho hoy, Potifar quiere vivir por la fe de alguien más en lugar de él mismo tener una relación genuina con Dios. Escucha, Potifar está prefiriendo recibir la bendición por medio de José que él mismo tener la misma bendición en su propia vida. Prefiere usar a este hombre que él mismo tener la bendición estando ahí en su propia puerta. También vemos un claro contraste entre Judá, el capítulo anterior. Judá se acercó a su amigo el adulamita, si ustedes recuerdan, un hombre perverso. Y aquí Potifar se está acercando a un hombre de Dios. Y así miras el contraste. Te acercas a un hombre de Dios, es de mucho provecho recibir en nuestra casa a un creyente, a un hijo de Dios.
unirnos en adoración, en oración con aquellos quienes están en obediencia a Dios, es de mucho provecho. Y así debes de ver rápido los beneficios de la comunión de una iglesia que realmente anhela seguir a Dios. La bendición que hay de estar con hermanos en la fe. Yo se lo he dicho y se lo repito, hermanos, ustedes son de bendición para mí. Cada vez que ustedes me dicen cómo han estado caminando en fe, cada vez que comparten conmigo, las veces que han perseverado en algo, cada vez que me dicen cómo has perdonado o has sido perdonado, cada vez que Dios hace un milagro en tu vida, sea lo que sea, a mí me anima a seguir. Versículos 5 y 6, para ir terminando, dice: y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor bendijo la casa de Egipto por causa de José. La casa del egipcio, por causa de José. La bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo, o sea que también se extendió afuera. Así que todo lo que poseía lo dejó en mano de José. Y con él allí no se preocupaba por nada excepto del pan y qué comía. Y era José de gallarda figura y de hermoso parecer. O sea que en pocas palabras el hombre dijo: no, me sale muy bien que José esté a cargo, encárgate de todo, yo solo voy a pensar que voy a comer. Entonces acabamos de ver, los malvados son bendecidos por la compañía de los piadosos. Es cierto. Pero sucede hoy en día, tristemente, que el creyente piadoso, la persona que se hace llamar creyente, ve al pecador, mira cómo ha sido bendecido, mira su prosperidad y quiere ser como él. Quiere ser como él. Te pregunto, esa persona que se hace llamar piadoso y quiere ser como el pecador y tener esas cosas, ¿realmente es un creyente? Aquel que está dispuesto a cambiar las bendiciones de Dios y los planes de Dios a su vida por las posesiones de un pecador, te pregunto, ¿es creyente? No. José vino de ser el hijo favorito de su padre. Probablemente sus tareas eran las más sencillas, o tal vez no hacía nada. Bueno, era el mandadero y ahora tenía el trabajo de un esclavo. ¿Recuerdas el sueño que tuvo José? Sus hermanos se iban a inclinar, sus padres se iban a inclinar. Y todo lo que está pasando ahorita José siendo un esclavo no sería razón suficiente para dejar todo y mirar la vida de Potifar y decir: Potifar, quiero ser como tú. Quiero abandonar a mi Dios y seguir a tus dioses porque tú estás mejor que yo. Pero todo lo contrario, el Señor estaba con él. Y esto debe darte una idea más clara de qué significa que el Señor esté contigo. ¿Significa menos sufrimiento? No. ¿Significa nada de dolor? Por supuesto que no. ¿Significa que ahora eres libre para hacer lo que quieres? Menos. ¿Significa que ahora tienes poder y control? No, porque todo le pertenece a Dios. Pero mira, José era un esclavo sin derechos, sin opinión, sin voto, pero aún así ninguno tiene duda que el Señor estaba con él. O sea, piénsalo. Vemos que pronto, incluso en su esclavitud, se le presenta una tentación, y esto también es interesante meditarlo. En el pasado él había sido exaltado por su papá y puesto por encima de todos sus hermanos, y ahora él está siendo exaltado por Potifar y puesto por encima de todos los esclavos. En el pasado, cuando fue exaltado, él lo tomó muy mal y se aprovechó mucho más. Ahora que fue exaltado y puesto por sobre todos los esclavos, le cambiaron las vestiduras de nuevo, porque ahora tiene vestiduras de mayordomo, ahora anda más elegante. Su actitud es muy diferente. Alguien piadoso y alguien que sigue verdaderamente a Dios. Le pusieron más trabajo y siguió trabajando. No hizo menos. Así que te pregunto, ¿no será que cuando tú dices que quieres ver la mano de Dios en tu vida, lo que realmente estás diciendo es: quiero ver tu mano, Dios, en mis términos? ¿O debería ser mejor: Dios, independientemente de lo que pase,
quiero tu mano en mi vida. Confío en ti. Así que, como conclusión, aprendamos a no desear la vida y los bienes de otras personas. Mejor aún, hermanos, no descanses hasta que te asegures en que tu corazón no se contentará hasta ver la mano de Dios en tu vida. No descanses hasta que tú sepas con toda claridad, la mano de Dios está conmigo. Es un gran regalo tener contentamiento en tu corazón independientemente de las circunstancias en las que estés enfrentando. Es un gran regalo de Dios, no muchos lo tienen. Y no muchos que se hacen llamar creyentes lo tienen también. Apenas algo sucede en sus vidas que va en contra de lo que tenían planeado, todo se desmorona. Pero el contentamiento hace que tu mirada esté puesta en el Señor. Y te hace quitar todas las nubes y toda la duda y te hace recordar, la mano de Dios está sobre mí. Hemos visto cuántos peligros hay para los que se exponen a sí mismos a los placeres de su propia carne. Lo miramos la semana pasada. Porque llegan a un punto donde están completamente ciegos y son incapaces de refrenar su propio pecado. Por lo cual debemos de pedirle al Señor de todo corazón, en medio de tantos peligros, que Él gobierne nuestra vida por completo. Quiero darte un poco de información práctica de tiempo. José subió como segundo después de Faraón, después de pasar todo lo que te voy a decir. Él tenía 17 años cuando fue vendido como esclavo. Tenía 30 años cuando el faraón lo ascendió como segundo. José estuvo en prisión por 2 años antes de ser el segundo después del faraón. Entonces José estuvo en la casa de Potifar 11 años como esclavo. 11 años como esclavo. Si José no hubiera sido un niño piadoso, te aseguro que como adulto él hubiera rechazado a Dios por completo. Así que con eso yo te diría, aprende a buscar al Señor ya. A buscar ser un hombre, una mujer piadosa que anhela la santidad, que anhela al Señor ya, para que cuando venga ese tiempo tus ojos estén puestos en Dios nada más. 11 años parece mucho tiempo. No, 11 años como esclavo. Muchos piensan que si algo es de Dios, debe de pasar ya. Si es de Dios, mañana tengo esto. Si es de Dios, mañana me dan el trabajo. Mañana aquí, mañana allá. Pero mira lo que está haciendo aquí, Señor. Es cierto, algunas ocasiones Dios provee inmediatamente y gloria a Dios por eso. Pero normalmente Dios permite que las cosas buenas se desarrollen lentamente. Normalmente. Yo sé que Dios si quiere mañana. Él dejó caer el maná del cielo todos los días y en grandes cantidades. Él puede. Él es el dueño y Señor de las vacas de 1000 colinas. Él puede. Pero normalmente Dios permite que las cosas buenas se desarrollen lentamente. Les daré un testimonio mío. Yo recuerdo el primer día que yo oré al Señor. ¿Dónde estaba? 2009. Recuerdo el primer día que yo oré, Señor, quiero ser pastor. Quiero dedicar mi vida a tiempo completo a ti. Y también recuerdo la primera vez que yo pensé estar preparado para hacerlo, que ya era tiempo, ya puedo, ya hice mi plan, lo quiero hacer. Era un tonto por completo. Me tomó 10 años y Dios quebrantarme por completo, perder a mi padre, casi perder a mi hijo, mi propio pecado para derrumbar absolutamente todo y mirar al Señor. 10 años. Pero le doy gracias a Dios que Él no cedió ante lo que yo creía que era bueno, porque si yo hubiera hecho lo que yo quería hacer, ya hubiera pecado. Se los aseguro, ya hubiera tirado la toalla, ya estuviera en otro lado, estoy seguro de ello. Ya hubiera perdido mi matrimonio también, seguro. ¿Qué quieres que se diga de ti al final de tu vida? Con eso quiero terminar. ¿Qué quieres que se diga de ti al final de tu vida? ¿He aquí un hombre o una mujer que vivió según sus placeres toda su vida? ¿O he aquí un hombre o una mujer que caminaba con el Señor todo el tiempo? ¿Quieres que se diga, he aquí un hombre o una mujer que se dio todos los gustos que quería, vivió su vida al límite
O he aquí un hombre o una mujer que caminó toda su vida con el Señor. Mira, el Señor enseñó a José a perseverar en la dificultad. 11 años. Le enseñó a perdonar en el dolor. El Señor le enseñó a caminar en fe y lo hizo estar con Él. ¿Qué aprendes de eso? Los que están con el Señor aprenden a ser como Él. Los que no están con Él viven por su propio placer. El hombre que es verdaderamente piadoso está dispuesto a todo. No suspira por el lugar en el que está. No es como que, otra vez aquí. Otra vez lo mismo. Sino que acepta el estado en el que se encuentra y lo hace bien para él. Mira, José era como esclavo y como esclavo fue cuando mejor trabajó. Y no era porque su vida dependía de ello. El Señor había obrado en su vida. Como el Señor estaba allí con él, fue consolado. Sería infinitamente mejor, y escucha, sería infinitamente mejor estar en el calabozo con Dios que en el trono con el faraón y sin Dios. Lo fue para él. Fue infinitamente mejor para él estar en el calabozo con Dios que estar al lado del faraón sin Dios. Y lo mismo para todos nosotros. La voluntad de Dios es que confiemos en Él. Es un regalo para todos nosotros poder confiar en Él. Tenemos que aprender a confiar en el Señor, a experimentar contentamiento constantemente. Miremos el contraste entre los hermanos de José y José mismo. Los hermanos de José no fueron vestidos como esclavos y durmieron en sus propias camas como hombres libres. José no. José era esclavo, pero aún así en su corazón era un hombre libre. Los hermanos eran libres, pero eran esclavos a sus pecados y a sus propios placeres. Así que mira la actitud y el carácter de José siendo esclavo. Cualquiera de nosotros podría caer en desánimo y decir, las cosas no me salen bien, no tengo futuro, no sé qué hacer, no sé cómo voy a hacer, pero nada de esto hizo a José que cayera ciego o atrapado en el momento. Hermanos, eso es lo que hace el Señor. Cuando verdaderamente vienes ante Él, te rindes ante Él, no digo que vas a ser un hombre insensato o una mujer insensata que solo hace locuras, pero vas a ser un hombre o una mujer que independientemente de la circunstancia, tu mirada estará puesta en Él, tu consuelo será Él, independientemente de lo que suceda, porque tú recordarás, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¡Qué gran regalo, Señor! Que aún en medio de mi pecado me sostienes, me fortaleces. En medio de mi inconsistencia, me ayudas a caminar. En medio de mi duda, me muestras, me haces escuchar tu voz. Me haces llegar a tu casa. Puedes ver como Potifar la mano de Dios, ¿no? Lo puedes ver. No cometas el mismo pecado que él en simplemente abusar de las bendiciones, sino ven y ríndete a Él y recíbelas. Están ahí a la mano para todo aquel que confiese con su boca que el Señor es, que Cristo Jesús es el Señor, será salvo. Eso es lo que hace el Señor para todo el que ha creído en Él verdaderamente. Oremos. Señor Dios, maravilloso eres, mi Padre, misericordioso ante nuestra duda, Señor, paciente ante nuestra pasividad, Señor, generoso cuando nosotros no queremos darte ni 5 minutos, Padre. Nos consuelas cuando no lo merecemos, Señor, nos guías cuando somos ciegos, nos sostienes en nuestra duda, Padre. Qué maravilloso eres, Señor. Provees, Padre, constantemente, porque tú eres fiel a tu palabra. Y tu palabra dice, Señor, que todo aquel que ha creído en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador será salvo.
Tú eres fiel, Padre. Amén.